31 de julio, San Ignacio de Loyola, del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo oyó el tetrarca Herodes lo que se contaba de Jesús y dijo a sus cortesanos: «Ese es Juan el Bautista, que ha resucitado de entre los muertos, y por eso las fuerzas milagrosas actúan en él». Es que Herodes había mandado prender a Juan y lo había metido en la cárcel encadenado por motivo de Herodías, mujer de su hermano Filipo, porque Juan le decía que no le era lícito vivir con ella. Quería mandarlo matar, pero tuvo miedo de la gente, que lo tenía por profeta. El día del cumpleaños de Herodes, la hija de Herodías danzó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que pidiera. Ella, instigada por su madre, le dijo: «Dame ahora mismo en una bandeja la cabeza de Juan el Bautista». El rey lo sintió, pero por el juramento y los invitados ordenó que se la dieran y mandó decapitar a Juan en la cárcel. Trajeron la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se la llevó a su madre. Sus discípulos recogieron el cadáver, lo enterraron y fueron a contárselo a Jesús. Palabra del Señor. Hoy nos refiere el Evangelio la historia de Herodes, Herodías y la hija de Herodías, que mandó decapitar a Juan el Bautista porque ponía el dedo en la llaga, es decir, que le hacía reconocer que lo que había hecho, irse a vivir con su cuñada, la esposa de su hermano, no le era lícito. Es una historia dramática de la época de San Juan Bautista que nos permite entender un poco lo que pasa por el corazón de estas personas. Herodes, cuentan que no era un hombre especialmente malo, de hecho, decía el Evangelio que estimaba a Juan el Bautista. Pero claro, cuando se vio denunciado por sus pecados y sobre todo cuando temió quedar mal ante Herodías, su amante, y ante la hija de ésta, entonces cometió la injusticia de mandar decapitar a Juan el Bautista a sabiendas de que era injusto. ¿Qué es este pecado? Además del asesinato de Juan Bautista, lo que le pesa más a Herodes es la vanidad, es decir, la opinión de los demás, el quedar bien delante de su amante y el no tener enemigos que le llevan la contraria. Una persona vanidosa es una persona muy preocupada de su imagen, de lo que los demás piensan de él, de lo que se dice o se comenta de él, y por eso suelen ser personas que, aunque tengan convicciones morales y convicciones religiosas, sin embargo terminan suavizando sus posturas y hasta transigiendo con lo que no está bien o traicionando su vida espiritual. Hoy la Iglesia conmemora a un santo, San Ignacio de Loyola, que entendió esto muy bien, quizá mejor que la mayor parte de los cristianos de su época y de otras épocas. San Ignacio de Loyola había conocido la vanidad muy de cerca, porque había vivido en la corte del contador mayor de los reyes católicos Juan Velázquez de Cuéllar en Arévalo, y allí conoció cómo a muchas personas les importa tanto su imagen, su prestigio, su honor, que por esto, por conservar esa imagen que tienen, terminan traicionando sus ideales más profundos. San Ignacio entiende que la vanidad es uno de los enemigos del alma de los que se sirve el maligno para apartarnos de Dios. Y así lo explicó en sus ejercicios espirituales, unas meditaciones con las que nos permite pasar por la misma experiencia que vivió él en Manresa, en Cataluña, donde por espacio de casi 9 meses se dedicó a la oración y a la penitencia. En los ejercicios explica en la llamada meditación de las 2 banderas que el maligno suele llevarnos a buscar bienes en este mundo, bienes de codicia económica o bienes de otra índole. Por ejemplo, buscar ser aceptados por los demás y para eso conseguir unos títulos, un puesto, un prestigio, un honor. De ahí nos lleva el maligno a la vanagloria, que es esta vanidad de la que os hablo, tratar de que luzcan todos los dones que Dios nos ha dado y todas las cualidades que tenemos o los éxitos que hemos logrado. De ahí el maligno quiere llevarnos a la soberbia, que consiste en pisar fuerte, mirar a los demás por encima del hombro, juzgar a los otros, y de ahí a todos los demás pecados.
Qué distinta habría sido la historia si Herodes, cuando escuchó esta petición de Herodías y de su hija, que le trajera la cabeza de Juan el Bautista, hubiera contestado: hasta aquí hemos llegado. Hice mal en quedarme con mi cuñada, pero peor haría si ahora cometiera un asesinato por su culpa. Así que suelten a Juan el Bautista de la cárcel y que saquen de este palacio a esta mujer y a su hija. Para eso hace falta valor, coraje, hace falta atreverse a ser el que uno tiene que ser y no andar demasiado pendiente de lo que van a pensar, de lo que van a decir, de lo que a los demás les parece, de lo que ahora se entendería o no se entendería. En el fondo, qué distinto hubiera sido si Herodes, como San Ignacio de Loyola, hubiera sido profundamente libre para haber dicho su sí a la verdad, al bien, a Dios. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén.